Ahorita Cars and Films presenta. ¿Qué mierda es esto? Opinión, política, música, cine, poesía, el estado del tiempo, recomendaciones, en fin. Lo que se les ocurra a este par de enfermos mentales. Pero, ¿qué mierda es esto? Sus anfitriones, Carlos Topete, Jonathan Mendiola. Búscanos en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Esto ya comenzó. Pero, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo están, bandototota? ¿Cómo están, perrotes? ¿Cómo están? Aquí estamos, empezando con este rollito, con esto que estoy promocionando. Estamos también en YouTube también estamos. Espero todos estén contentos, estén aquí. Estamos siendo la primera vez que hacemos esto en vivo para YouTube Live. Bandota, ¿cómo están? Por favor, transmítanlo. Y los que no, va a estar, ya saben, en Apple Podcast y va a estar en Spotify y en Google Podcast, todas las plataformas en donde están los podcasts. Pues nada, el día de hoy, bueno, y como saben, Jonathan ahorita no está con nosotros. Voy a hacer un programa, estamos haciendo un programa más de ¿qué mierda es esto? Con la versión cómo ser un papá luchón y no morir en el intento. El día de hoy tenemos una invitada que va a estar con nosotros vía Zoom. Va a estar de manera digital y de manera a distancia. Es una persona que yo conocí hace aproximadamente 3 años y que atendió a mi hija. Es la nutrióloga Marta Boregar Paz. Es una tabasqueña, feminista, millennial. Es formada en la Universidad Iberoamericana de Puebla, además del Instituto Nacional de Perinatología y del Hospital Infantil de México Federico Gómez, además de la UNAM. Es promotora ferviente de la lactancia materna y de infancias sanas y felices y de la salud en todas las tallas. De pequeña, su vida giró siempre en torno al deporte. Fue gimnasta desde los 4 años hasta los 22, con algunas pausas en medio donde fue competidora de natación. Y curiosamente ella deja de competir por sentirse incómoda ante las observaciones de los compañeros y de la gente hacia su cuerpo en este momento. También fue atleta y compitió de manera 2 temporadas de los 8 a los 10 años. Y además, ya en su etapa universitaria fue porrista de grupos de animación acrobáticos. Es universitaria y estuvo seleccionada para competir en los nacionales. Estuvo casi en el Campeonato Mundial de 2013 de animación. Se vuelve nutrióloga, una nutrióloga con una especialidad en pediatría. Bueno, nutrióloga pediatra siendo especializada en niños. Tiene una trayectoria amplia. Es una mujer nacida el 5 de enero del 90, tabasqueña, ya lo dije. Es docente de la especialidad en la Asociación Mexicana de Estudiantes de Nutrición. Fue nutrióloga pediatra y supervisora de servicio de alimentos en Televisa para Pequeños Gigantes. Bueno, tiene una amplia trayectoria y es una persona que sabe de qué habla, ¿no? Básicamente, estamos hablando de Marta. Ahorita Marta está a punto de entrar. Andamos ahí con unos rollitos de su computadora, pero no se preocupen, acá andamos.
Entonces, es la primera vez que voy a estar haciendo esto en YouTube. En Facebook me sacó de Facebook, no me quiere meter al Facebook, tengo problemas para entrar al Facebook. Por favor, alguien dígame cómo hacerle. Así es, chicos, estoy ahorita viendo esto con la doctora, con Marta. Esperen un segundo. Ahorita estamos en esto, chicos, estamos en esto. Toda la gente que estamos allá, estamos acá. No, permítanme. Es que no pudo entrar Marta, entonces estamos tratando de hacer que entre por otro lado. Ahorita estamos en eso. De hecho, ya debe de estar entrando, Martita. A la gente de YouTube, ¿cómo está? ¿Cómo está la gente de YouTube? A ver si ya le llegó a Marta, a ver. ¿Ya te llegó, Chaparrito? Admitir. Hola Marta, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿estás ahí, Martita? Hola, Ah, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, ¿me ves bien? Sí, súper bien. Que hay un delaycito ahí medio raro. Ahí está, ahí está. Bueno, ya hice una presentación básicamente de quién es Marta Beauregard Paz. Eh, Les digo que yo te conocí por recomendación de una compañera mía, eh, porque yo tenía un problema con mi hija y acudí a ti como profesional y fue realmente maravilloso el progreso que ha tenido mi hija de que estamos, de que te conocimos, de que fuimos a tu consulta. Y creo que es justo, es necesario que los padres en este país estén conscientes de tener a sus hijos sanos. Entonces, yo te pedí esta hora de tu día para poder tener, para que nos ayudes y nos ayudes a comprender, porque muchos papás, como papás, no entendemos el porqué de tener una nutrición, de lo que es la nutrición de nuestros hijos. Creemos que porque están creciendo, las cosas no les van a suceder, no van a engordar nunca, están gorditos, pero van a crecer y se van a estirar. Sí, se va a estirar. Se va a estirar, claro, todos decían, todos, porque así decían, los gorditos, los niños gorditos son más felices, ¿no? Este, que es como del siglo pasado durísimo. Entonces, pero yo quiero que tú nos platiques primero quién es Marta y ahora, aparte de dar una consulta de nutriología, también yo platiqué contigo y también trabajas con el rollo del crecimiento de los niños, ¿cierto? Sí, cierto. Yo me dedico a lo que es la nutrición pediátrica, que tiene que ver con todo lo que es el crecimiento y desarrollo de los niños y la importancia de la nutrición y su alimentación en este crecimiento y desarrollo, que la alimentación es uno de los pilares básicos en el crecimiento infantil. Ok. Ahorita tú tienes tu consulta, bueno, tu consulta privada aquí en el Hospital San Angelín en Universidad. Bueno, ya no es en el Hospital San Angelín, sino es en Mítica, ¿no? Este, Sí. pero estabas trabajando en algún instituto acerca del crecimiento o algo así, ¿no? Sí, alguna vez trabajé en una clínica de crecimiento, una clínica de salud ósea y crecimiento, en donde justo nos dedicábamos a enfocarnos a la parte de el crecimiento en estatura, más que nada, ¿sí? Que tiene que ver y está súper relacionado con la salud de los huesos y que eso tiene un impacto, se ha demostrado que tiene un impacto también metabólico y que hay muchas cosas, entre ellas la nutrición, y por eso es que pues me buscaron para entrar ahí a esta clínica, eh, porque pues vieron que por muchos suplementos o por mucha, no sé, vitamina o algún mineral que se diera a los niños, si no había una alimentación adecuada,
el tratamiento Sí. no funcionaba igual, las cosas no fluían igual, los niños definitivamente no crecen igual si no se están alimentando bien, tanto, o sea, para todos lados, ¿no? Porque malnutrición o el no alimentarse bien va para muchos lados, no nada más en desnutrición, o sea, puede ir desde desnutrición, sobrepeso, obesidad y hambre oculta, que es deficiencias específicas de nutrientes, ¿sí? Entonces, pues, vieron que esto era básico y entonces se integró la consulta de nutrición pediátrica dentro del programa para poder optimizar los resultados del crecimiento de los niños. A mí algo, yo te voy a decir, a mí algo que me gustó desde la primera vez que tuve el gusto de conocerte, fue la manera en que nos hablaste a mi esposa y a mí y a mi hija, ¿no? Que, vamos, que nos dijiste las cosas para los seres humanos normales, que no estudiamos medicina y que no somos nutriólogos, ¿no? Que podemos, que de repente no entendemos muchas cosas o hacemos que no entendemos muchas cosas. Y eso me gustó mucho, que hablaste con mi hija, bueno, como niña, y como niña mi hija te entendió perfectamente de qué trataba todo esto. El contexto de que yo ya haya ido a ver a Marta es, a mí diagnosticaron a mi hija prediabética en aquel entonces, y fuimos con ella y le dio, vamos, le, le dio una dieta, bueno, no una dieta, fue un plan de alimentación sano, un plan de alimentación balanceado, porque una dieta no está bien dicha, ¿no? Creo yo, para un niño. Fue un plan de alimentación balanceado que mi hija se acostumbró a comer todos los alimentos de este plato del buen comer que le llaman durante sus 3 o 4 alimentos del día. Ella siempre a la fecha tiene todos los alimentos de su plato de buen comer, porque hasta la fecha seguimos viendo a Marta. Ahora también vemos al doctor Diego, que es un endocrinólogo, que también en algún momento tendré el placer de poder hablar con él, con ustedes. Pero bueno, a mí Marta me gustó su manera de trabajar y su manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque mi hija cuando salió de ahí no salió sintiéndose que estaba... ¿Tú te acuerdas qué decía mi hija cuando llegamos, Marta? Sí, sí, le preocupaba mucho este concepto de estar gorda. Que para un niño eso es terrible. Y para las niñas, sobre todo, las niñas que desde edades tan pequeñas están tan bombardeadas de esta cultura de dieta y esta cultura que pues objetifica el cuerpo de las niñas. Y entonces tenemos niñas que desde edades muy, muy, muy tempranas ya están en dietas restrictivas, cuando no deberían porque están en crecimiento, ¿sí? Pero Claro. esto es algo que desde el lenguaje que nosotros usamos en casa y el lenguaje al que están expuestos y a las cosas a las que están expuestos los niños, se va ahí, se va sembrando, ¿sí? Sobre todo acá en la mente de las niñas, más que nada, porque pues este grupo es eh, al que más se ataca esta cultura de las dietas, es el grupo al que más ataca y desde edades muy tempranas, ¿sí? Tienes que estar flaca, tu cuerpo, no sé, una niña bonita se ve así, o el típico estereotipo en la televisión que existe de la niña gordita que siempre está con una torta, y que, o sea, que son al final de cuentas estereotipos que solamente estigmatizan, ¿no? Y es algo que genuinamente les preocupa y afecta a su salud mental. Claro, esa justo era a donde quería llegar. Yo quería llegar justo a eso. Mi hija tenía un rollo y nosotros, bueno, mi esposa, teníamos el rollo de decir las cosas así, ¿no? O sea, es que está gordita, y es que... Entonces salimos de ahí y salimos con otra idea en la cabeza.
¿no? Salimos con la versión de que nosotros también tenemos de que si los niños son diabéticos en este país o en cualquier otro, si los niños y niñas son obesas y obesos en este país, no es por culpa de los niños, ¿no? Es por culpa plenamente de los papás, porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que les damos de comer a nuestros hijos, porque tenemos que estar pendientes de lo que comen fuera de casa nuestros hijos. No se trata de, tú no lo dijiste al principio, no se trata de prohibirle nada, sino se trata de saber comer lo que va a comer, ¿no? Sí, y ahí yo siempre les invito como a, por ejemplo, esto que tú dices es la culpa de los papás, a quitarse también esa culpa, porque finalmente algo que yo igual les decía es, finalmente ustedes hicieron lo que les dijeron, ¿no? O hicieron lo que creían que estaba bien, porque estamos bombardeados de muchísima información y entonces creemos y generalmente la culpa cae por completo, ¿no? En el cuidador y en el consumidor como tal, pero hay muchísimas cosas que influyen y a veces no nos damos cuenta de forma ambiental. Por ejemplo, el hecho de que haya ciertos productos que son enfocados y comercializados como productos para niños, ¿no? Y yo todos los días lo veo en consulta, que les pregunto, no sé, antes de cumplir un año, tu bebé probó alimentos como esto, no sé, como algún jugo, galleta, yogur, sí, pero todos eran para bebé. Y entonces, pues tú te sientes seguro, porque eso es lo que te están poniendo en el mercado. Y porque también te ponen productos hasta con sellos de recomendado por Academia Fan, ¿no? ¿Cierto? Este, o sea, la industria está muy, muy metida y hay muchas cosas que muchas veces este, creemos que terminan siendo nuestra culpa, pero no, o sea, si tú vas al supermercado y tienes muchas opciones que no son claras, que algunas son confusas y traen mensajes confusos y dan este mensaje de esto es saludable, esto es para niños, esto es lo que debe llevar el lunch de un niño, entonces, pues uno como consumidor, pues va ahí fluyendo en eso, ¿no? Y muchas veces en el consultorio pediátrico, pues no hay tanto tiempo para ahondar en estos temas de alimentación. Y entonces tú preguntas, bueno, ¿y qué le doy de comer a mi hija? Y entonces, ¿qué te dicen? Pues de todo, dele lo que ustedes comen, pero no se pueden a preguntar qué es lo que qué come la familia, ¿no? Porque, pues si tú dices, bueno, pues que se integra la dieta familiar y resulta ser que tal vez en la dieta familiar hay algunos hábitos que no son del todo, pues tan Buenos. adecuados, que estén ahí tan presentes, ¿sí? Sobre todo en un contexto como en el que estamos nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad, en el que estamos en un contexto pues de privilegio, ¿no? Que tenemos acceso a todos los alimentos que queramos, ¿sí? Y entonces al tener ese privilegio y ese acceso, creo que sí podemos hacer o tomar decisiones que sean más en pro de la salud de los niños porque lo tenemos disponible, ¿no? Situación que es totalmente distinta en otros lugares en donde pues no hay acceso a tantos alimentos, ¿no? Y hasta suena un poco eh, grosero o insultante decirle a algún papá o mamá de algún lugar en el que no hay tanta disponibilidad y accesibilidad de alimentos, a decirle, no, es que no puedes tener pan dulce en tu casa siempre, si quizás es de las pocas cosas que hay disponibles, ¿no? Pero en nuestro contexto en particular que tenemos, o sea, y sobre todo aquí en la ciudad, tenemos una cantidad de alimentos enormes y Y a la vuelta de la entonces, pues sí esquina. podemos tener, claro, y a la vuelta de la esquina o a un clic en el celular, están así, un clic y ya, Sí, me sí, llegó a mi claro. casa. Entonces, al estar en ese contexto de privilegio, podemos tener una mayor accesibilidad a alimentos y entonces podemos tomar decisiones que nos ayuden a mantener pues una alimentación adecuada, ¿no? Equilibrada, que cubra las necesidades de nuestros niños, de energía, de vitaminas, de minerales, de fibra, de muchas cosas, pero que desgraciadamente estas decisiones se ven afectadas por el ambiente, se ven afectadas por la ambigüedad con la que se maneja la alimentación. Justo ayer me escribía un amigo, me mandó un audio muy preocupado diciéndome, te mando este niño que tiene este estrés gastrointestinal muy cañón, muy difícil, cirugía, bla, 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 está desnutrido, tiene talla baja, bla.
y nadie nunca lo ha mandado a nutrición. Ya lo vio tal doctor, que es el director general de tal hospital pediátrico, ya lo vio tal gastroenterólogo, ya lo vio tal, ya lo vio tal, y nadie lo ha mandado a nutrición. Entonces, es algo que eh, todavía está muy lejos de estar dentro del cuidado pediátrico, ¿sí? Ya empieza, afortunadamente ya empieza, pero es algo que todavía se queda un poco fuera del cuidado pediátrico y entonces esto hace que sea muy ambigua la información que tú tienes y finalmente la información que tú tienes sobre la alimentación para tu hijo es, pues dale la dieta, dale de todo, dale de la dieta familiar, Que ¿sí? sea, que Y coma de nadie se todo para pone que a esté sano. verificar. Ajá, y nadie se pone a verificar cuál es la dieta familiar, ¿no? Y también está la otra parte de la dieta familiar, pero oye, es que, no sé, siento que come muchos dulces, o siento que toma mucho jugo, o siento que bla, y está esa respuesta de, pues es un niño, son niños. Y entonces, como es un niño, pues hay que darle ese tipo de cosas. O me pasa que a veces, justo el fin de semana, igual vi unos papás que me contaban, ah, sí, veamos su leche con chocolate. Y ya yo les pregunté, ah, ok, o sea, él se las pide o por qué empezaron a dársela. Y se voltearon a ver así de, pues la verdad es que no, él nunca la pide, a él le da igual si le ponemos o no chocolate, pero es algo Claro. que nosotros hicimos porque pues es niño, ¿no? Y finalmente se hace porque son los mensajes que recibimos, ¿no? Este producto que tiene vitaminas para que tu hijo crezca fuerte, o estos juguitos o vida. Y entonces terminamos dándole cosas a nuestros pequeños que ellos quizás inicialmente les daba igual y nos lo pedían, pero como son niños y hay estos mensajes de, pues es que es un niño. Y entonces, pues, o sea, este pobre, dáselo, es un niño, ¿no? Y entonces eso nos hace caer en cierta tendencia de consumo que puede ser que no siempre sea lo mejor para ellos por la frecuencia con la que lo están comiendo y porque tenemos mejores productos disponibles muchas veces. Sí, claro, y no nada más es un problema para los niños, también es un problema de nutrición para los adultos. O sea, tenemos un grave problema de nutrición en este país. Yo hablo de este país porque en este país vivo y porque en este país conozco a mis amigos y tengo a mi familia, ¿no? Y tenemos un grave problema de nutrición. Eh, los adultos ya conocemos y ya conocemos las consecuencias que puede tener una mala nutrición en uno, ¿no? Yo te lo digo ahora que soy hipertenso, ¿no? Toda la vida le he dado vuelo al hilacha, la comida es uno de los placeres grandes que tiene uno, ¿no? Creo que es una de las únicas cosas que puede elegir uno en la vida, qué comer, ¿no? Sí, Entonces, eh, se vuelve a decir, bueno, sí, yo quiero comer esto, pero yo hubo una época que decía, ah, no importa, y así hay mucha gente que dice, no importa, 4 o 5 tacos, vénganos, tu reino. Ahora que soy hipertenso, claro, cada que empiezo a subir de peso, la hipertensión empieza a hacerme mella, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que después de la hipertensión lo que sigue son diabetes. Entonces, a mí me sirvió para poder estar yo manejo la dieta, o manejamos entre mi esposa y yo la dieta de Carla, pero pues lógicamente la dieta de Carla pues tiene que ser también la nuestra, ¿no? claro, Porque, porque imagínate que confuso es para los niños que ellos tienen una cosa en su plato y papá y mamá tienen otra, y entonces eso los puede hacer sentir excluidos, castigados, que tienen, o sea, que ellos tienen que hacer algo distinto para que su cuerpo sea distinto, y eso manda un mensaje de tu cuerpo está mal, ¿sí? exacto, y les da un sentimiento de culpabilidad tremendo, porque además eso es lo grave, que ellos se sienten culpables de algo que no son culpables, ¿no? Y empiezan a decir, es que yo estoy comiendo mal, y yo lo escuchaba con mi hija, y decía, no, espérame, no, 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 aquí tú no estás comiendo mal, ahorita, y entonces en esta casa se empezó a comer bien, ¿no? Entonces todos empezamos a comer lo mismo, ¿no? Porque sí, es lo que yo le decía a mi mujer, le decía, ¿cómo podemos poner nosotros una pizza o unos tacos, ¿no? Y a ella le vas a dar una pechuga asada con verduritas. Exacto. Y no es que estén precisamente prohibida la pizza o los tacos, No, pero no.
Lo que sí no está tan padre o que no está nada padre es justo eso, que, o sea, tú eres la que está a dieta y entonces ya empieza a ver como esta idea de a dieta, tengo que estar a dieta, ¿no? O la dieta, tengo que estar a dieta para este objetivo. Entonces tú eres la que está a dieta, nosotros no, entonces pues tú, tu pechuga y verduras y nosotros acá esperando la pizza o los tacos, bla, y eso es algo que finalmente sí es muy confuso y manda mensajes muy dañinos a los niños. Ok, Marta, eh, hablando de esta enfermedad tan terrible que es la diabetes, eh, que desgraciadamente la diabetes infantil en México día a día crece más y 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 más. Eh, y eso es algo que es muy preocupante porque los niños son el futuro de este país. Entonces, próximamente no será nada más el país más obeso del mundo. No será el país que tiene a los niños con más obesidad en el mundo, sino va a ser el que va a tener a más adultos con obesidad en el mundo, más adultos diabéticos e hipertensos en el mundo, que ya estamos ahí luchando en los primeros lugares, ¿no? Pero, ¿por qué? Yo sé que la industria y todo este rollo de la industria de la alimentación en el mundo es tremendo, es un negocio tremendamente fuerte y que maneja todo. ¿Qué tan grave es el problema de la diabetes infantil actualmente en este país y cómo poderlo parar? Tú como nutrióloga, ¿cómo poderlo detener o cómo poder hacer que disminuya? Digo, estrategias puede haber muchísimas. Es muy complejo, pero la verdad es que sí, como dices, es un problema creciente. Antes la diabetes infantil se limitaba únicamente a la diabetes tipo uno, ¿no? Que prácticamente pues es algo genético, hay algunos factores de riesgo, pero no es algo que fuera o que tuviera otros factores como la actividad física, el peso, la alimentación. Y la diabetes tipo 2 era ya más una enfermedad que veíamos en el adulto mayor, ¿no? Y ahora ya es algo que, o sea, yo tengo pacientes que son papás muy jóvenes, papás de bebés de 1 año, no tienen más de 40 años estos papás, y al preguntarles el historial ya tienen diabetes. Y también ya empieza a haber muchos niños y adolescentes con diabetes tipo 2, o sea, no es diabetes juvenil, no es diabetes tipo 1, no es una condición, digamos, o sea, es una condición adquirida, no es tanto como la diabetes tipo 1, que bueno, pues muchas veces ahí el factor genético tiene mucho que ver. Digo, también en la diabetes tipo 2 hay también esta heredabilidad en la diabetes tipo 2, pero es como un factor más ahí que está, pero finalmente es algo que antes era una enfermedad que se veía solo en adultos mayores, ¿sí? Y ahora ya tenemos niños de 11, 12 años que ya tienen diabetes tipo 2, consecuencia a, pues, además de la genética, el ambiente, cuestiones de hábitos, cuestiones de salud diaria, ¿no? Y hay muchas cosas que están afectando. La falta de actividad física en nuestro país es algo que es algo fuertísimo, que sucede en muchos lados, porque no tenemos muchas veces los espacios. Esto también tiene que ver con una cuestión que se sale de nuestro control, ¿no? No tenemos los espacios para poder hacer actividad física, espacios seguros para hacer actividad física en muchísimos lados. Por ejemplo, ahora en pandemia me ha tocado ver varios pacientes que me dicen es que, o sea, vivimos aquí en la Ciudad de México en un departamento pues pequeño, en el que no tenemos un patio, no hay un área de juegos, hay un parque cerca de mi casa, pero pues, o sea, ese parque no es tan seguro y entonces no hay esos espacios para hacer actividad física y entonces tenemos una tasa de sedentarismo muy, muy alta y el sedentarismo es algo que afecta muchísimo. Ser sedentario es peor que ser fumador, ¿sí? Entonces, este sedentarismo es algo que está afectando, los productos disponibles están afectando, ¿sí? Hay lugares en donde no hay agua purificada y hay un chorro de refrescos, ¿no? O sea, en cualquier lugar encuentras refrescos en estas comunidades y no hay agua,
no hay agua, o sea, no tienen agua disponible, Pero ¿sí? ¿qué O tal no tienen Coca-Cola? ciertos alimentos disponibles, naturales, o los tienen disponibles, ahí los cosechan, pero esa es su fuente de empleo, y pues los venden, les conviene más venderlos que consumirlos, y entonces terminan consumiendo aquellos productos industrializados que llegan a un costo bajísimo, este, pues para poder alimentarse. Entonces, esto sumado a muchos hábitos, eh, es algo que ha afectado, y creo que para poder frenar esta problemática necesitan muchísimos cambios desde cuestiones de política, ¿no? Cuestiones de salud pública, en el que se aseguren espacios, para poder realizar actividad física, que se asegure la disponibilidad de accesibilidad alimentaria, de alimentos nutritivos en todos lados, que se asegure la educación en nutrición, y también yo creo que algo que está afectando es justo es como una relación tóxica de gobierno versus el usuario, gobierno versus los Versus el papás pueblo. y el Ujú. pueblo de es que, ajá, están estos alimentos, pero es que es tu culpa, tú sabes que compras, sí, pero a la vez no te doy la seguridad para poder comprar productos de calidad, o no hay la disponibilidad, y entonces te pongo mensajes y campañas. Últimamente había unas campañas bastante agresivas de, de alimentación infantil o de alimentación en general, en el que se estigmatiza muchísimo, ¿no? Y se estigmatiza a la persona de cuerpo de mayor tamaño, se estigmatiza a la persona que consume ciertos productos, y entonces esto provoca justo que los papás se preocupen desde edades muy tempranas y caigan en hacer dietas restrictivas en las que pongan a los niños a bajar de peso, y después aflojan, y entonces empezamos desde edades muy tempranas con algo que se llama weight cycling, que es el tener a los niños o las personas en bajo, subo, o sea, estoy a dieta restrictiva, ya no. Y entonces, este subir y bajar de peso constante, que sobre todo se empieza, las niñas son las que más temprano empiezan con esto, al estar más impregnadas de la cultura de dietas, está bien demostrado que afecta más metabólicamente que mantener un peso elevado sin estar en el weight cycling, ¿sí? Pero este weight cycling es algo que muchas veces no podemos, o sea, tratamos de que no suceda, y le echamos la culpa al papá, ¿no? O sea, es que si rebotó es porque tú descuidaste, porque tú esto, porque tú aquello, Claro, cuando está bien documentado que una dieta restrictiva, muy restrictiva, es insostenible, ¿sí? El prohibir pero para alimentos y todos. estar en una, sí, o sea, tiene una efectividad del 5% a largo plazo, ¿sí? No, Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué funciona mejor? Educación en nutrición, para que entonces tengamos una alimentación variada, que cubre nuestros requerimientos, variada según nuestra disponibilidad de alimentos, y entonces tratar desde un principio prevenir, o sea, lo mejor siempre va a ser prevenir, desde un principio prevenir que lleguen los niños a un peso mucho mayor, que lleguen a un nivel de sedentarismo tan alto, que los haga entonces ir poco a poco afectando su salud metabólica. Porque ya una vez que esa salud metabólica está afectada, y ya llegaron a cierto, no sé, cierto peso, porcentaje de grasa, ya lo único que reciben como mensajes a su alrededor es tienes que bajar, y es tu culpa, y es porque no le echas ganas, y es porque, y entonces se culpa demasiado a la persona, cuando muchas veces pues ya está fuera de su control, ¿sí? claro. Y eso es algo que no sucede solo en México, yo sé que sucede en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, todos lados. ¿No? África ni cómo ayudarnos, ¿no? África es al revés, ahí la gente se muere de Ya una hambre en lugar de inseguridad otra cosa. alimentaria Sí, sí, gigante. terrible, ¿no? Entonces, y sí, básicamente este rollo de la política de salud y bueno, de la salud pública es un problema que México ha tenido que ir sorteando con el paso de los años y que no mejora, ¿no? Pero también creo que también tiene que haber una concientización de nosotros los adultos, papás de los niños. Eh, Vamos, no es algo pero sí tiene que haber una concientización que tú tienes que también ser un poco responsable. Que
Tú me lo dijiste alguna vez en una consulta de Carla, no se trata de prohibirle las cosas, pero como dice el dicho, todo en exceso hace daño, ¿no? O sea, Sí, yo y le la puedo tarea de comprar, los papás es la oferta alimentaria. claro, justo a lo que iba. O sea, por ejemplo, los papás es, si te portas bien, te compro un helado. Creo que eso es terrible. O sea, manejar los dulces y ese tipo de cosas como premios, a mí me parece terrible, ¿no? Eh, Sí, y eh, déjate eso, también pasa algo muy chistoso en la alimentación infantil, que en los primeros años de vida hay una preocupación extrema porque el niño coma, ¿no? Y tenemos una expectativa altísima de lo que el niño debe de comer, y entonces vamos cayendo en conductas estilo, te tienes que acabar todo lo que te puse en el plato, ¿sí? Y yo igual es algo que veo diario, ¿no? Que me dicen, es que come, pero come muy poquito. Ok, poquito según quién. O sea, alguien ya te ha dado una cantidad más o menos estimada de la que debe comer tu hijo y entonces no se termina eso o que, no, pues es que no se come lo que yo le sirvo. Bueno, ¿y tú cuánto le sirves? Pues una porción de niño. Y ya cuando te pones a indagar cuál es la porción de niño, resulta ser que le sirven la mitad de la de lo que porción de ellos adulto comen, claro. y el niño pesa 6 veces menos porque es un Sí, lactante, claro. Es ¿no? cuestión de ver tú, dicen que el estómago es del tamaño de la mano, del puño de uno, ¿no? Más o menos. Ajá, imagínate, el estomaguito del bebé, que Claro. lo traigo algún niño que es que no nos preocupa y no sé qué, y luego vomita, y yo, bueno, a ver, y cuéntame qué comió antes de vomitar. Y entonces un niño de 2 años resulta ser que se comió un plato que Sí, sí. probablemente ni A, siquiera un adulto o que apenas un adulto se comería, pues claro que va a vomitar, ¿no? O sea, o me da claro culpa, a que mí me ya pasaba con mi hija. Le o claro que sirvía, ya después no va a querer comer nada, ¿no? Y claro, yo a mi entonces hija le servía muchísimo, ¿no? Y de repente decía, es que no se lo quiere comer y después entendí que, a ver, espérame, o sea, sí, ve lo que tú te sirves, ve lo que... Y si ella te dice, ya no quiero, es ya no quiero. Y si ella te dice, quiero exacto. comer, es quiero comer. Entonces pasa esto que al principio de la vida los papás están presionando a los niños constantemente para que se acaben el plato, para que coman cantidades irreales de lo que realmente necesitan. Y entonces Claro, ya después se van acercando a la etapa ya en la etapa escolar, que se van acercando a la pubertad, ahora ya es al revés. Y llegan al consultorio diciéndome, es que ya no sé qué hacer, pero, o sea, come demasiado. ya me dijeron que tiene resistencia a la insulina, que tiene prediabetes, y ya no sé qué más hacer, siento que come por ansiedad, siento que come por esto, y entonces ahora ya queremos que coma menos y ahora lo queremos restringir. Y pasamos en la primera etapa de la vida, justo esto que dices, ¿no? De si te comes esto, te doy un helado. Si te terminas tus verduras, te doy la leche con chocolate. Si te terminas esto, te voy a comprar este huevito Kinder, ¿no? Entonces eso hace que le demos un valor moral muy elevado a estos alimentos. Y entonces para el niño, estos alimentos empiezan a tener un valor así, wow, estos alimentos son especiales, ¿sí? Valen más que estos otros. Y entonces desde ahí les empezamos a fomentar me tengo que comer las verduras, no porque quiero, no porque me gustan, sino pues porque me toca. Y entonces desde ahí empezamos a sembrarles como esta actitud de rechazo hacia un alimento que igual y sí les gusta, pero como ya empezamos a ponerlo en este contexto de esto es lo feo, pero Es ni un modo, subalimento, te claro. lo tienes que comer y si te lo comes te premio con este otro alimento que es especial. Y entonces ya después cuando llegamos a la pubertad o antes de la pubertad, que ya empieza a haber no sé, mayor ganancia de peso, que ya hay algún problema metabólico, ahora ya es como híjole, o sea, es que diario quiere algo, diario quiere un postre. Bueno, pues es que si cuando era chiquito tú decías, es que es un niño, ¿cómo no le vas a dar dulces diario? O sea, ahorita pues no le puedes cambiar el mensaje así nada más, porque No. entonces lo que le vas a dar a entender es, uno, yo no me decido ni soy coherente con lo que te estoy dando, Antes que cualquier cosa, y dos, claro. ajá, antes que cualquier cosa, y dos, es como ahora esto es castigo, ¿no? Lo entienden casi como castigo. Entonces, sí, esto es algo que desde las primeras etapas hay que tener una conciencia enorme de que hay que respetar sus señales de apetito y saciedad. Nosotros tenemos que ser responsables de la oferta, sí,
Claro, hay cosas que se salen de nuestro control como la oferta que hay en el mercado, ¿sí? Y las políticas públicas en temas de nutrición y de comercio de alimentos, pero nosotros tenemos al final de cuentas la decisión y esa tarea de qué le vamos a ofrecer, qué va a haber en la alacena, qué va a haber en el refri. Eso Claro, finalmente es tarea de los papás, ¿sí? Pero también tenemos que dejarlos comer hasta donde, o sea, lo que su cuerpo les pida, ¿sí? Un día te dijo, no me entra ya no quiero, hey, no pasa nada, ¿no? Y un día te dijo, quiero más, pues aquí hay más, ¿no? Sin mayor problema y sin condicionar otros alimentos, sin condicionar el amor, porque hay veces, sobre todo me pasa con los bebés más chiquitos, que las mamás de, por favor, cómetelo, no, o, ay, te lo comiste todo, bravo, eres un niño muy bueno porque te comiste todo. Entonces eso le da el mensaje al niño de, cuando no me lo como todo, no soy bueno. Y empiezan a comer lejos de sus sensaciones de apetito y saciedad para complacer al adulto finalmente, para tener ese refuerzo positivo del adulto, ¿no? Entonces, creo que algo que es básico en general en la alimentación infantil desde que empieza que respetemos las sensaciones de apetito y saciedad de nuestros niños, que nos hagamos responsables de la oferta, ¿sí? Sobre todo quienes estamos en esta condición de privilegio, como nosotros que vivimos aquí en esta ciudad, este, que nos hagamos cargo y responsables y conscientes de que la oferta tiene que ser variada, ¿sí? Pero que respetemos hasta dónde ellos quieren comer, ¿sí? Y eso no tienes idea cuánto va a prevenir, cuánto va a prevenir de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas, ¿sí? Justo el otro día, y de hecho, si me das chance, te quiero compartir una gráfica. Es una gráfica de una pequeñita que acabo de dar de alta la semana pasada, ¿sí? Bien chiquita, bien peque. Déjame, la busco. Mm, Y me la mandó me la mandó su doctora porque de repente se fue muy para arriba en este balance de peso para estatura, muy para ok. arriba, o sea, era una cosa que me dijo ¿qué onda? O sea, se fue demasiado arriba, no sé qué está pasando, está muy chiquita, está muy chiquita y pues no sabemos qué onda, ¿no? Y Ujú. ya al indagar, resulta ser que, déjame te digo, uy, ahorita tiene 2 años y medio, ¿no? Wow. Y entonces, yo le empecé a ver a los 2 años, más o menos, y entonces resulta ser que lo que estaba sucediendo era que, eh, mira, me das chance de compartir pantalla, Sí, por favor. Sí, voy. es que me tienes que dar autorización. Ay, Resulta ser que ya. al indagar, lo que estaba sucediendo era que la obligaban a terminarse el plato. La obligaban a terminarse o sea, el plato de comida, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, aquí yo la empecé a ver acá empezó la pandemia y se quedó más hacia el cuidado de papá, Ok. ¿sí? Y este papá tenía como esta idea de se tiene que acabar lo que le estoy sirviendo porque no se va a desperdiciar comida y mira hasta dónde llegó, ¿sí? Si lo vemos en índice de masa corporal, que ya le toca, o sea, mira, o sea, con qué velocidad ganó peso para la estatura. Sí, o sea, pero fue terrible, o sea, fue enorme. Y empezamos a cambiar este hábito, ¿no? De obligarle a terminarse el plato y solito, o sea, sin restringirle nada. No se le restringió nada de lo que estaba comiendo. Lo único que se hizo fue trabajar con Hasta donde papá, ella pudiera, hasta donde ella trabajar con terminara de papá a comer. respetar, exacto, respetar hasta donde ella quisiera comer, Claro. ¿sí? Hasta donde su apetito dijera, ¿sí? Eso fue lo único que se hizo de cambio y el cuerpo Wow. solito se adaptó, ¿sí? Y sigue creciendo, aparte de, se dictó un estirón de estatura, o sea, no dejó de crecer, ¿sí? Porque eso es algo muy importante, ver que no dejen de crecer y por eso es que no se deben poner en dietas restrictivas,
¿sí? Pero nada más, lo único que se hizo fue pedirle al papá que la dejara comer hasta donde ella tuviera hambre y que le diera de comer cuando ella también lo pidiera, porque tenían una oferta alimentaria buena. Su oferta alimentaria era muy buena. Finalmente estaba todavía chiquita, entonces los papás todavía tenían como esto de no, o sea, hay que darle de todo, todavía no le vamos a introducir estos productos, no es como que hubiera un consumo así, ni siquiera había consumo de bebidas azucaradas o algo que preocupara, ¿no? Era únicamente esta cuestión de hacer que se acabara lo que le sirvieron. ¿Y quién les dijo cuánto servirle? Nadie, sus conciencias. Yo creo que esto es lo que debe de comer mi Pues bebé. mira, no es la conciencia, es como te educaste tú, Sí, porque es algo que sucede desde nuestros padres, ¿no? Yo me acuerdo que yo me sentaba a la mesa y mi mamá, no te paras de aquí hasta que te lo acabes, ¿no? O sea, yo lo tengo clarísimo. Y yo me acuerdo que mi hermana, por ejemplo, era mucho más así y mi hermana se pasaba una hora masticando el bistec, ¿sabes? sí, yo hacía O lo sea, mismo. no comía un carambas, pero una hora masticando el mismo bocado, o sea, bueno, ya ni sabía nada de esa carne, ¿no? Pero era, ¿quién te dicta cómo hacerlo? Pues los papás. O sea, la educación que te dieron a ti es la que, tu único reflejo que tienes para educar a tus hijos es justo la misma, ¿no? Sí, Que o sea, en sí, esta exactamente lo época, mismo. Se tiene que que acabar además, porque si no, no va a crecer. Y hay veces porque que los además niños, tenemos que tener bien claro que los tiempos cambiaron, que los alimentos ya no son iguales. exacto, ¿No? O sea, lo que te venden en la tienda o lo que te venden en el mercado ya no es lo mismo que lo que consumíamos hace 40 años o hace 30 años, ¿no? O sea, no es lo mismo los químicos que se usaban en ese entonces a los que hoy se usan. claro, por Entonces, ejemplo, en México, un cambio muy importante que se dio fue cambiar el uso de azúcar de caña, por jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Eso es algo que se dio en Estados Unidos desde mucho antes, porque es más barato, ¿no? mucho El más jarabe de barato. maíz de alta fructosa, ¿sí? Y entonces empezaron a cambiar esto en los productos, porque te permite tener más poder de dulzor por menos cantidades, más barato, cambia la vida de anaquel, pero tiene efectos metabólicos totalmente distintos, ¿sí? Y Claro. entonces, de repente ya, como dices, todos los productos, aunque parecieran ser los mismos, cambiaron. Antes, por ejemplo, me acuerdo que quizás cuando estaba yo, no sé, en la secundaria, primaria, todavía a inicios de la universidad, me acuerdo que, digo, ya tiene sus años, ¿no? Me acuerdo No, bueno, eh, eres una niña, cálmate. me acuerdo que era como bien común que quien venía de Estados Unidos, por ejemplo, era como de, no, es que aquí la coca es deliciosa, la coca sabe diferente, sabe muy diferente porque, y todos decíamos, sí, pues para nosotros era igual, ¿no? O sea, y ya que viajabas y veías y que te pedían como, si tenías conocidos, familia allá, y tú ibas, te pedían como, por favor, tráeme coca, y tú así de, "Uy, tú allá tienes máquinas con refrescos de todos los sabores, o sea, ¿por qué quieres Tienes coca cherry, güey. es que sabe distinta y lo distinto justo era que acá la seguían haciendo con azúcar de caña y allá ya Claro, era 100% jarabe de maíz de alta fructosa. Ahorita si te pones a ver las etiquetas, ya todas tiene dicen. jarabe de maíz de alta fructosa. Así es. Muchísimos alimentos lo tienen, hasta pan de caja, pan blanco, pan integral, que son cosas saladas, tienen jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Sí? Y Sí. eso tiene efectos metabólicos que, por ejemplo, contribuyen a este problema de diabetes tipo 2 desde la infancia, porque el jarabe de maíz de alta fructosa no es inerte, tiene efectos neuroendocrinos en el que inhibe tu sensación de saciedad, por ejemplo. Entonces, puedes Wow. sentir más hambre, ¿no? O no sentir como que ya estoy satisfecho. Metabólicamente también provoca más resistencia a la insulina, ¿sí? Pues sí, hay más resistencia a la insulina ante el consumo de estos productos. Y entonces por eso ahora luego nos dicen, no sé, es típico que el abuelo o la abuela diga, no, pues es que eso se lo inventan, ahora pues resulta que todo les hace daño, generación de cristal y bla, bla, pero es que es real. O sea, No, no. los nuevos productos que traen este tipo de aditivos
y de edulcorantes, tanto calóricos como no calóricos, eran cosas que antes no estaban y que no son inertes y sí están teniendo efectos neuroendocrinos y metabólicos en nuestros consumidores, y que muchos de esos consumidores pues, son niños, ¿sí? Sí, Entonces ya no es lo mismo el niño que se comía, no sé, unas donitas de X marca de pan dulce hace 30 años a las que existen hoy a en las de día. hoy. Sí, claro, hoy la alimentación tiene que ser mucho más cuidada porque justamente esta voracidad de la industria del alimento en el mundo, lo que dices, inicia a meter eh, cosas mucho más baratas que lógicamente pueden tener repercusiones mucho más graves para ti. Pero yo creo, y soy ferviente creyente de que sí tenemos y sí podemos comer lo que sea, pero todo con medida. O sea, es que eso es básico. Creo yo, eh, todo hace daño, todo, hasta lo sano hace daño si lo comes en exceso, ¿no? El agua, tomando en exceso agua, te hace daño. ¿Me entiendes? Te mueres. Te mueres. O sea, creo que tiene que haber una conciencia y a enseñarle esa conciencia a los niños, porque no es que tú la tengas, sino también mostrársela a ellos, hacerles una Claro. conciencia a ellos, a concientizarlos de decir, todo se puede comer, todo, Y pero mira, finalmente, algo que yo siempre les digo en la consulta y a ustedes se los he dicho, todos estos alimentos, nos guste o no, son parte de nuestra cultura culinaria. Así de sencillo, ¿sí? sí, Es así parte es. de nuestra cultura culinaria por el simple hecho de que ahí están, existen, están en los anaqueles del súper, estamos expuestos a ellos, los vemos en la televisión, en internet, Sí, los vemos en todos lados, son parte de así nuestra es. cultura culinaria y no podemos hacer como que no existen, ni podemos ir toda la vida así diciendo no los voy a ver. No los voy a ver. Y tampoco podemos ir tapándole los ojos a nuestros hijos diciendo no los veas. Pero ¿qué sí podemos hacer? Justo este equilibrio, ¿sí? O sea, lo que decía hace un rato de la oferta, o sea, tu tarea como papá es la oferta, ¿sí? Entonces, no, quizás no le voy a prohibir, pero me voy a encargar de incluir, o sea, no de prohibir, no voy a mencionar nada de esos alimentos, pero sí me voy a encargar de incluir y de fomentar el consumo de estos otros alimentos que sé que mi hijo necesita, ¿no? Claro, Para poder claro. crecer bien y no darle este valor moral tan elevado De a lo que estos hablábamos hace rato. alimentos industrializados, porque finalmente están por todos, los vemos por todos lados, ¿sí? Digo, son parte de la cultura culinaria, no podemos hacer como que no existen, pero sí podemos dejar de darles ese valor moral tan elevado que hace que para los niños sea guau, y entonces, si los niños, y no solo los niños, todos en general, estamos en una restricción, sentimos que estamos restringidos, lo natural, lo más natural del mundo y del ser humano es que cuando nos quitan esa restricción o sentimos el que nos dieron el permiso, ya sea que alguien nos lo dio o nosotros nos dimos el permiso de consumir estos alimentos, ¿qué sucede? Pues nos atracamos, ¿sí? Porque estuvo en restricción, lo tuve prohibido mucho tiempo, ajá, o me lo prohibieron mucho tiempo, en este momento me están dando el permiso para comerlo, entonces tengo que aprovechar porque no sé cuándo me lo van a quitar, porque sé que se va a acabar. Es como Es esto cierto. famoso que se hizo muy popular en el mundo desgraciadamente se hizo muy popular en el mundo de la nutrición, de el cheat day o el día libre. Y entonces, todas las personas dietantes, no me dejarán mentir, que viven toda la bendita semana pensando en Esperando el el, día libre. claro, pensando en el cheat day, o llega el típico mensaje de, es que sabes qué, ya no puedo cambiar mi cheat day para hoy. Y el nutriólogo, sí, pero entonces no va a ir cheat day hasta dentro de 2 semanas, ¿eh? Tú sabes, tú decides, y echándole la culpa, ¿no? Esta restricción naturalmente nos hace más ansiedad respecto a estos alimentos, ¿sí? Claro, Y entonces, ¿qué sucede? Que llegamos y consumimos en exceso
en estos alimentos, los consumimos a un grado que ni siquiera, o sea, que hasta sobrepasa nuestra capacidad gástrica, pero es algo muy natural del ser humano. ¿Qué pasó con la gasolina hace 2 años? Nos dijeron Exacto. ya no hay, ya no va a haber, y entonces filas de 4 horas para llenar tu tanque, aunque tu tanque estaba a la mitad. ¿Qué está sucediendo ahorita con el agua? Ya nos avisaron aquí en la Ciudad de México, ya nos acabamos el agua, ya no va a haber agua, y entonces ahorita todo el mundo está acumulando, Sí, acumulando claro. agua y dónde compras, dónde contratas una pipa y bla, ¿sí? ¿Qué sucedió con el bendito papel de baño hace un año? Ahora que empezó la pandemia, claro. Ajá. De repente todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Pero no es que se va a acabar. Y Pues yo entonces, no sé, yo en ese entonces me preguntaba ¿por qué papel de baño? O sea, sí, al principio dijimos, ¿qué les pasa? ¿No? Están locos. Pero después dijimos, estos locos se van a acabar en papel de baño. Y nos van a dejar a nosotros, los no locos, sin papel de baño. Y así entonces nos va. compraste Sí, quizás, no llenaste el carrito, pero quizás compraste un paquete más, ¿no? sí, claro. Te Entras dentro prepara, o de. sea, es algo, es un comportamiento muy humano, ¿sí? Sí, Y eso es lo sí. que yo veo muchísimo en niños, ¿sí? Niños que tienen una restricción estrictísima y real en casa, en el que, o sea, no hay alimentos, alimentos industrializados, no hay azúcar, es más, no hay ni siquiera alimentos que no sean orgánicos. O sea, que es una restricción que los pobres niños están así de que, o sea, no nos dejan comer nada Nada. que venga empaquetado y todo tiene que ser orgánico, este, gluten free, o yo qué sé, ¿no? O sea, cualquier Sí, restricción sí. que se pueda ocurrir que sea innecesaria. Y entonces resulta ser que son niños que cuando, no sé, van a fiestas infantiles, alguna vez me pasó con unos pacientitos, unos hermanos, que ellos confesaban como, sí, es que cuando vamos a las fiestas infantiles tenemos permiso de comer lo que sea. Y entonces, ya cuando mi papá nos grita y nos dice, ya nos vamos, corren a donde están repartiendo los refrescos, que es algo que nunca los dejan tomar, y se echan 3 vasos como si Un litro. fueran Sí, claro. universitarios tomándose shot de tequila, pero son niños de 8 y 9 años, echándose Como shots de Spring Breakers Fanta, en Cancún, vámonos. ajá, echándose shots de Fanta porque ya se van, ¿sí? Oye, qué grave. Y es algo gravísimo. Y son niños que también luego terminan comiendo escondidas. Finalmente es algo que si lo vemos con ojos muy clínicos, esos son conductas de un trastorno de alimentación, ¿no? El Sí, atracarte, el claro. comer escondidas, el bla. Y eso es algo que justo esta restricción tan extrema provoca. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con esta parte, ¿sí? De ese valor moral de los alimentos, de no darle ese valor especial porque así el niño que le da igual y que no hay un valor moral elevado y que no le condicionan los alimentos y que está expuesto a todos los alimentos, que tiene una buena oferta, pero que tampoco tiene prohibiciones, es un niño que, pues, o sea, si va a una fiesta infantil y están dando Fanta, pues le va a dar igual, porque sabe que cualquier Que otro lo puede, día, que lo puede consumir y que no lo si es necesita. que se le antoja, pues va a Claro. haber, ¿no? ¿Sí? Pero ahí es donde está nuestra tarea de equilibrar y tener el conocimiento en nuestras manos de, ok, ¿qué es lo que tengo que priorizar? ¿Qué es lo que tengo que incluir? ¿Sí? Y qué es a lo que voy a como dejar en un segundo plano sin darle un valor alto o bajo. Que Ajá. como papás, por experiencia propia, eso es lo que más cuesta trabajo, ¿eh? Aprender la demanda que le vas, hacerte responsable de la demanda que tú vas a poner en el refrigerador de tu casa, ¿sí? Sí, Porque yo me acuerdo cuando hacíamos el súper, incluíamos el Yakult, el otro, entonces, a ver, espérame, y entonces te empiezan a decir, no, espérame, el Yakult sí se puede, pero si come uno diario es demasiado azúcar, es terrible, no sé. no, y Ay, luego está en güey, el refri y aparte, lo luego agarran yo, como si fuera agua, sí, no, y luego hay en el refri un paquete así del de Sam's o 40. del Costco, que es una Sí, charola completa. exacto. Y Entonces ahí es entonces donde abren tú el como, refri y si eso es lo que hay, eso es lo que van a agarrar, ¿sí? Luego claro, o yo cuando sea, voy al súper luego sufro porque luego veo los carritos así que digo, o sea, esa gente obvio tiene una tienda, ¿no? Porque llevan una charola completa de lechitas y una charola completa de estos fermentados
Me, lácteos con 1000 azúcar, me y confieso otra culpable de que yo lo hacía. y otra charola de jugos, y luego llegan y me dicen, es que se la pasa tomando jugos. Bueno, pues es que Pues cada tú vez que se van los al das, súper, tú se los traes pones una en la charola, alacena. Claro. de 48 jugos, Sí. pues Mira, entonces, justo eso es lo que a nosotros nos costó más trabajo. Y ahora mi hija, por ejemplo, cada que vamos al súper se burla mucho, Carla, porque dice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando eran irresponsables de lo que comía? Que me compraban juguito de este y me compraban galletitas y no sé qué. Ahora le compramos galletas y le compramos, o sea, sí, pero no en el súper, en la casa no hay jugos, si le voy a hacer jugos el agua de naranja yo de aquí y es muy raro, ¿no? Por ejemplo. o si ella lo pide, pero ya no es lo Así es, o mismo sea, si que yo no, si ella yo, diga, se me antojó esto, yo le digo, a ¿quieres que jugo de naranja? lo que ella ve y su oferta solo sea eso. Sí, exacto, ¿no? Dejó de haber Yakults en casa porque no nada más ella se los come, también el papá y la mamá, ¿sabes? O sea, y las galletitas, lo mismo. O sea, va sucediendo que es lo que hay y como está en la casa, pues está permitido, ¿no? Entonces, Claro, eso es lo que nos digo, costó más y no trabajo. es tampoco el objetivo que nunca haya, ¿no? Que nunca No, va a no, haber, pero sí es un objetivo que priorices y que le des más peso, digamos, en el espacio, no peso, acuérdense, o sea, no el valor fruta, moral, no el verdura. peso moral, sino más espacio en el refri a otros alimentos, no nada más este tipo de alimentos. Y entonces así, si ella tiene hambre o sed, va a abrir el refri o abrir la alacena y no es lo mismo que solo haya lechitas, jugos, Yakult, besitos, paletas, etcétera, galletas, a que haya un poquito de jugos que quizás se le antojó en el súper un día y lo agarró y que aparte haya ya topercitos listos con verdura, con fruta, ¿sí? Que siempre haya agua natural disponible, que abra la alacena y no nada más haya galletitas de chispas de chocolate, sino que también quizás haya otras cosas, ¿no? Igual y hay palomitas, hay maíz para hacer palomitas, igual y hay este Almendras, almendras, nueces. igual y hay tostadas de maíz, igual y hay, Ujú. o sea, que haya más cosas y no nada más este tipo de productos que luego Claro, caemos en eso, ¿no? De es que yo tengo niños y entonces en mi súper siempre hay una charola de jugos y una bolsa sí, enorme. El otro día que fui al súper y fui a un súper al que nunca voy, pero ya no me acuerdo que fui a buscar algo que seguramente en ese momento dije, ay, no lo tengo y de repente volteo y vi que había unas bolsas así enormes de gelatinas así en bolsa, y entonces, y son cosas que los papás echan al carrito, sí, la bolsa gigante de 50 gelatina. gelatinas, Ajá. la carola gigante, digo, no es que nunca se lo vayas a comprar, o sea, si te lo pide, pues cómpraselo, no se lo vas a negar, Claro. y lo compras sin hacer mayor escándalo al respecto, ¿no? Sin decir, bueno, pero, o sea, este es el único de la semana, ya este es tu dulce de la semana, ya, o sea, sin dar ese mensaje restrictivo, pero quizás, Ajá. pero también sin hacerlo el 50% de tu refri, ¿sí? O sea, que tu refri Sí, esté claro. lleno de esas cosas. Sí, claro. Marta, se me quedan muchas cosas en el tintero, se me quedan muchas cosas para preguntar y para platicar contigo. Eh, ya me fui 10 minutos más de lo que tengo que, de lo que tenemos que, de lo que podemos, pero quiero comprometerte a otro día más. ¿Te parece bien el siguiente miércoles? Claro, Porque yo sí quiero platicar contigo acerca de este rollo del bullying hacia las niñas por su cuerpo, de lo que platicábamos el otro día, que es algo muy interesante y que no vemos y que no identificamos y que creemos que es normal y no, señor, no es normal. Entonces sí quiero platicarlo y sí quiero, y tú que tratas con niños y tú que pasaste por eso y tú muchas cosas, sí te quiero comprometer para el próximo miércoles, 11:30 de la mañana, otra vez claro. ponernos en contacto para poder platicar sobre esto. Claro, acá nos vemos porque es un tema importantísimo que, o sea, luego decimos el sedentarismo, no hay espacios, es cierto que no hay muchos espacios, pero en el caso de las niñas, híjole, también esto es muy importante que hace que el 80% de las niñas deportistas abandonen su deporte por la gordofobia, la objetificación de sus cuerpos, eh, y por todo esto que hay alrededor
del cuerpo de las niñas desde edades muy tempranas. Ok, pues ya estamos. Comprometidísimo yo contigo y tú conmigo. El próximo miércoles 11:30 de la mañana. Para todos los que nos están viendo en YouTube en vivo, muchas gracias. Compártanlo, va a estar en mi canal de YouTube también toda la plática con Marta. Y ya saben, en los canales de Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué se llama así? Pues porque exactamente el mundo es eso. ¿Qué mierda ¿Qué es es esto? O esto sea, de la paternidad? no, de qué es de lo de la paternidad. Yo aprendí en esta pandemia a ser un papá luchón y no morir en el intento, ¿no? Que ha sido bien difícil. Ha sido bien difícil. Aprendí a conocer a mi hija, he aprendido y sigo conociéndola y es difícil, ¿no? Ahora me dedico yo a controlar su alimentación, entonces tengo que ser mucho más responsable con lo que yo como también. Es increíble. Pero sí quiero hablar contigo de todo esto que estábamos platicando. Entonces me despido, te despido, Marta. Muchas gracias por darnos esta hora y 20 de tu tiempo. Y te pido de favor el próximo miércoles nos volvamos a ver, nos ponemos de acuerdo para poder hablar de estos otros temas que se me quedaron abajo en el tintero. Muy bien, ¿Sí? pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Martita, muchas gracias. Chicos, cuídense mucho, bandototota. ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo ser un papá luchón y no morir en el intento? Gracias, Marta Boregard. Gracias, bandototota. Abur.